El sistema inmune es nuestro guardián, sí, pero a veces necesita una guía. Imaginen que pudiéramos tener un control remoto para modular su respuesta, para subirle el volumen y combatir el cáncer, o para bajarlo y calmar una alergia. Pues hoy vamos a analizar justo eso, cómo la ciencia está aprendiendo a usar un interruptor maestro celular para lograrlo. Para entenderlo bien, vamos a dividir este análisis en 5 partes. Primero, vamos a conocer a nuestro interruptor maestro. Luego, veremos cómo se puede amplificar la respuesta usando algo llamado exosomas y después, cómo suprimirla con una molécula clave, TFEB. Compararemos ambos mecanismos y al final echaremos un vistazo a lo que esto significa para el futuro de la inmunoterapia. Bueno, pues empecemos con esa primera pieza, el interruptor inmune. Para entender cómo se puede controlar todo el sistema, primero hay que conocer al director de la orquesta. Y aquí la tienen, la célula dendrítica, o CD para abreviar. Pensemos en ella como la maestra del sistema inmune. Su chamba, su trabajo, es encontrar antígenos, que son como fragmentos de virus, bacterias o incluso de células cancerosas, y literalmente presentárselos a las células T, que son los soldados. Esta presentación es la señal de ataque, y es lo que arranca una respuesta inmune súper específica y poderosa. Entonces, el punto crucial es este. La célula dendrítica es como un interruptor. Si lo encendemos, se desata una respuesta inmune con todo, ideal para luchar contra algo como el cáncer. Pero si lo apagamos, calmamos esa respuesta, algo que es súper necesario en alergias como el asma o en enfermedades autoinmunes. Y hoy vamos a ver 2 estudios que hacen justamente eso, manipular este interruptor, pero en direcciones opuestas. Arranquemos con el primer escenario, subirle el volumen a la respuesta inmune. ¿Cómo podemos potenciarla al máximo? Esto nos lleva directito al fascinante campo de las vacunas contra el cáncer. Aquí está la hipótesis del equipo de Morisaki y Onishi, que es bastante brillante. Se preguntaron, si ya tenemos una célula dendrítica entrenada para reconocer el cáncer, ¿podría esta célula enviar mensajeros para reclutar a otras células a la batalla? Y propusieron que la respuesta estaba en unas partículas diminutas llamadas exosomas. Este trabajo se publicó en Frontiers in Immunology. El objetivo era muy claro, usar estos mensajeros, los exosomas derivados de células dendríticas, o DEX, para hacer mucho más potente una vacuna personalizada contra el cáncer. Una vacuna basada en neoantígenos, que son estas proteínas únicas que solo aparecen en las células tumorales de un paciente. El proceso que siguieron fue súper meticuloso, fíjense. Primero tomaron células dendríticas y las cargaron con los neoantígenos del cáncer. Estas células liberaron los exosomas que luego aislaron con una técnica de ultracentrifugación. Después de checar que la calidad y pureza de estos exosomas fuera la correcta, los pusieron en contacto con monocitos, que son otro tipo de célula inmune. Y aquí tenemos la prueba de que su método funcionó a la perfección. Esta figura del artículo nos muestra 2 cosas clave. A la izquierda, la microscopía electrónica revela estas vesículas pequeñitas, justo del tamaño que esperaban, unos 100 nanómetros. A la derecha, el Western Blot confirma la presencia de proteínas clave como CD9 y CD63, que son como la etiqueta de identidad de los exosomas. Con esto estaban seguros, tenían la herramienta correcta, pura y lista para la acción. Ok, pero ¿el mensaje llegó a su destino? Esta imagen de microscopía confocal es espectacular y nos da la respuesta. Marcaron los exosomas en rojo y los monocitos en verde. Fíjense bien, se ve clarísimo cómo los puntos rojos, o sea, los exosomas, son absorbidos y terminan dentro de las células verdes. No hay duda, el paquete fue entregado. ¿Y qué efecto tuvo este mensaje? Pues una transformación completa. Los datos del estudio lo demuestran. Antes, los monocitos tenían niveles muy bajos de moléculas clave como CD40, CD86 y HLA-DR, que son esenciales para activar a las células T. Pero después de recibir los exosomas, ¡pum!, los niveles de expresión se dispararon. Básicamente, los exosomas les dieron todo el equipo necesario para convertirse en presentadores de antígenos de élite. El resultado final fue justo el que esperaban. Estos monocitos, ahora convertidos, podían presentar los neoantígenos del cáncer a las células T y activarlas para que fueran a buscar y destruir las células tumorales. O sea, lograron multiplicar su ejército de maestras inmunes, amplificando la señal de ataque contra el cáncer. Un éxito. Muy bien. Ahora, vámonos al problema opuesto. ¿Qué pasa cuando el sistema inmune no necesita ser amplificado, sino todo lo contrario, calmado? Pensemos en el asma alérgica. Ahí, el sistema inmune reacciona de forma exagerada a cosas que deberían ser inofensivas, como el polvo, y eso provoca una inflamación crónica. Aquí, el objetivo no es prender el interruptor, sino bajarle la intensidad. La pregunta es, ¿se puede?
Y eso nos lleva a nuestro segundo estudio, publicado en 2024 en la revista Respiratory Research por el equipo de Shang. Ellos se enfocaron en encontrar un mecanismo dentro de la propia célula dendrítica que pudiera estar causando esta sobrereacción. La idea era que si lo encontraban, tal vez podrían apagarlo. Y vaya que lo encontraron. Esta gráfica es una pieza de evidencia clínica clave, tomada directamente de pacientes. Al medir los niveles de un factor de transcripción llamado TFEB, la diferencia fue brutal. Los niños con asma tenían niveles muchísimo más altos que los niños sanos. De repente, TFEB se convirtió en el sospechoso número 1 de estar orquestando esta respuesta exagerada. Su metodología fue muy sistemática. Primero, un análisis masivo de ARN confirmó que TFEB estaba sobreexpresado. Luego, lo comprobaron en un modelo de asma en ratones. Y aquí viene el paso crucial. Usaron un lentivirus, que es básicamente un virus modificado que sirve de vehículo, para meter una secuencia que apagaría específicamente el gen TFEB, pero solo en las células dendríticas. El efecto de apagar TFEB fue inmediato y, vaya, contundente. Esta figura nos muestra exactamente qué pasó en la superficie de las células dendríticas. Vean cómo las barras de moléculas clave para presentar antígenos, como MHC2, CD80 y las demás, caen en picada cuando silencian TFEB. Sin estas moléculas, la célula dendrítica no puede enseñarle el alérgeno a las células T. Es como si le hubieran quitado el megáfono. Este esquema del artículo lo resume todo a la perfección. Al inhibir TFEB en la célula dendrítica, se corta la cadena de mando. Se evita la activación excesiva de las células T que causan la inflamación en el asma y se promueve un equilibrio inmune mucho más sano. O sea, lograron bajarle al interruptor con éxito. Bueno, ahora demos un paso atrás para ver el panorama completo. Tenemos 2 estudios, 2 enfermedades muy distintas y 2 maneras de manipular exactamente el mismo tipo de célula. Esta tabla resume la belleza de estos hallazgos. Por un lado, el equipo de Morisaki usó un mensajero externo, los exosomas, para amplificar la respuesta contra el cáncer. Por otro, el equipo de Xiang se enfocó en un regulador interno, TFEB, para suprimir la respuesta en el asma. Uno le sube el volumen, el otro lo baja. Ambos demuestran que podemos controlar con una finura increíble el mismo tipo celular para lograr resultados terapéuticos totalmente opuestos. Y bueno, ¿qué significa todo esto para el futuro de la medicina? Pues que nos estamos moviendo hacia una era de control inmunitario increíblemente preciso. Las ideas clave que hay que llevarse son claras. Las células dendríticas son el centro de mando y ahora tenemos varias formas de darles instrucciones. Podemos encenderlas para combatir infecciones y cáncer o podemos apagarlas para tratar alergias y enfermedades autoinmunes. Esto nos abre la puerta a terapias que ya no son de talla única, sino que se ajustan con precisión al problema inmunológico de cada persona. Y esto nos deja con una pregunta, que la verdad es fascinante. Ya vimos cómo manipular las células dendríticas con mensajeros externos y con reguladores internos. La pregunta ahora es, ¿qué otros interruptores, qué otras palancas y botones de ajuste fino existen en nuestro sistema inmune, esperando a que los descubramos para modular con todavía más precisión las defensas de nuestro cuerpo? El futuro de la inmunoterapia de precisión apenas está comenzando.